El presidente de la República abordó 4 temas que lo podemos enmarcar en el concepto de revolución cultural, la gran revolución que se está desarrollando en nuestro país. Estos 4 temas fueron: primero, es que él habló del censo, donde ahora las personas voluntariamente respondieron también a una pregunta que va a llevar a ver el número de compatriotas que son afromexicanos. Y esto es importante. Él habló que sobre todo están en Veracruz, en Guerrero, en Oaxaca, básicamente. Y esencialmente llegaron a nuestro país pues en el periodo de la colonia, y en el caso de Veracruz pues traídos para sembrar caña de azúcar, por ejemplo. Y era lógico que llegaran por un lado a Veracruz y por otro lado al puerto de Acapulco. Pero esto es muy importante porque él dice: no me gusta utilizar esta palabra, pero se requiere visualizar, la visualización de los afromexicanos. Y también, como es un grupo de compatriotas que han sufrido mucho desde el periodo de la esclavitud durante la colonia, él también lo está considerando como uno de los grupos parecido a uno de los grupos étnicos de los 64 que hay en el país. Entonces también dice, en el caso de los afromexicanos, por ejemplo, los apoyos para los adultos mayores llegan 3 años antes de lo que en general se llega por las condiciones históricas, y es también como una forma de compensar también esas condiciones históricas en las que llegaron los hoy afromexicanos. Entonces eso forma parte de la cultura, o sea, de que se debe reconocer también estos rasgos tanto culturales y aportes culturales de los afromexicanos. Es extremadamente importante. Por otro lado, en ese mismo tenor de esta revolución cultural que se está desarrollando en nuestro país, pues hay que tomar en cuenta, por ejemplo, le preguntaron que si algunos de sus familiares habían contraído el coronavirus, y él dijo que sí, pero no hay, digamos, privilegios especiales o tratamientos especiales para los familiares del presidente. Ellos están recibiendo el tratamiento que reciben todos los mexicanos, y eso también es importantísimo tomarlo como parte de esta nueva cultura que se está gestando en este nuevo periodo post-neoliberal en nuestro país, porque antes los familiares o los amigos incluso o los más allegados recibían tratamientos especiales por encima de la generalidad del pueblo de México. Entonces ahora es todos parejos, o sea, todos estamos en una misma situación, todos somos seres humanos. No hay que es el familiar, el amigo, el consentido del presidente, es todos parejos. Y eso también hay que resaltarlo como uno de los rasgos culturales importantes que está imponiendo e imprimiendo este gobierno que encabeza el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Otro elemento también muy importante es que en gastos, por ejemplo, es una nueva cultura. Por ejemplo, cuando Peña Nieto hizo un viaje similar a los Estados Unidos de Norteamérica, como lo acaba de hacer el presidente, Peña Nieto gastó casi 3.700.000 pesos. En cambio, el presidente de la República no llegó ni a 200.000 pesos, fueron 190.000 pesos. O sea, Peña Nieto en un viaje similar gastó casi 20 veces más lo que el presidente de la República hizo. Fíjense nada más. O sea, eso se llama, entre otras cosas, austeridad republicana. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre, que es uno de los rasgos fundamentales y aportaciones de carácter cultural. O sea, no se puede hacer tratamiento, no se puede tener tratamiento faraónico porque uno es el presidente de la República, ¿no? Entonces aquí es una situación muy relevante también, y es otro rasgo de esta gran revolución cultural que se está gestando en el país y que le está encabezando el presidente de la República. Otro tema también importante en este aspecto de la nueva cultura es cuando él se refiere le hizo una periodista la pregunta sobre la integración o la elección de los 4 consejeros del INE. Entonces él dijo, bueno,
Es un tema que eso resuelve el Poder Legislativo. El único consejo que les doy es que su proceder sea honesto, que no pase lo que ha venido pasando durante tantas décadas y que se agudizó en el periodo neoliberal, y que el presidente hizo un recuento de los fraudes electorales. Dice, eso ya se acabó aquí, que se conduzcan con un recto proceder y que estén atentos, por un lado, a que independientemente del partido que sea, porque le preguntó una periodista, es que hay una persona de Morena que ya se está candidateando en un municipio X. Él dijo, independientemente del partido que sea, ya es hasta mal visto, fíjense la palabra que dice el presidente, es hasta mal visto por el pueblo que estén repartiendo despensas para conseguir el voto de las personas. Pero esta palabra hasta mal visto es otro de los rasgos distintivos de esta nueva revolución cultural que se está gestando. O sea, son palabras muy comunes, muy sencillas, pero a la vez muy profundas. Entonces dice, ahora ya es muy mal visto que se ponga algún pretendiente a candidato al nivel que sea en el Ejecutivo o en el Legislativo, pues a repartir despensas como en el pasado. Entonces ya, y además los órganos electorales tienen que estar muy atentos para reducir al mínimo, eliminar estas acciones que corrompieron o que ayudaron a corromper pues la conciencia de los ciudadanos y vender su voto por una despensa. Claro que lo hacían con toda intención los neoliberales, porque ellos sumieron al pueblo en una pobreza y en una miseria tremenda, y entonces era pues entregar una despensa. O también mal visto es, como él decía, algunos se trajeron contenedores de China con juguetes, con pelotas, o incluso algunos hasta con bicicletas, porque ya sabemos ahora cómo se las gastaban después de que se están haciendo las investigaciones de la empresa corrupta Odebrecht y de lo que está planteando Lozoya sobre cómo invirtieron millones y millones de pesos para corromper a políticos, y lógicamente pues era fácil para ellos traerse un contenedor hasta de bicicletas de China, ¿no? Bueno, entonces ahora pues mal visto igual que algunas gentes que se andan candidateando, pues también estén entregando, por ejemplo, sillas de ruedas. Uno podría pensar que es una cuestión altruista, o bastones, que también ha sido ahora una moda, pero pues se está traficando con la necesidad y sobre todo con el dolor de las personas que requieren estos implementos básicos, sillas de ruedas o bastones, porque en la mente de algunos que lo hacen, al entregar estos implementos, pues están pensando ya pues en la promoción personal, ¿no? Entonces es otro elemento de esta revolución cultural. O sea, las elecciones deben ser limpias, transparentes, y hay que reprobar todo este tipo de maniobras para tratar de comprar el voto de las personas. Repito, entrega de despensas, entrega de juguetes, entrega de bastones, entregas de sillas de ruedas, entregas de cobijas, entregas de almohadas, entregas de lo que sea, con el objetivo de comprar la conciencia de los ciudadanos o comprar su voto. El presidente de la República dijo que ahora los ciudadanos mexicanos ya son ciudadanos, o sea, ya no son menores de edad, y recordando de otras de sus intervenciones, pues que el pueblo de México ha elevado su nivel de conciencia notablemente y es uno de los pueblos más concientizados y politizados del planeta. Pero de todas maneras, en estos momentos de campaña electoral, pues las pasiones aparecen y muchos no hacen lo que el presidente, digamos, recomienda, es decir, tener un sentido mínimo y elemental de autocontención y también este es otro elemento fundamental de esta revolución cultural que se está gestando. Y finalmente, por otro lado, hemos dicho que paralelamente se está llevando a cabo una gran revolución ideológica, o sea, las ideas, revolución de las ideas. Él hoy mismo dijo,
las ideas no mueren. Y si se pensaba que, por ejemplo, después del triunfo democrático electoral de Madero, pues la cosa ya iba a cambiar, la mentalidad va a cambiar, no. Los grupos de derecha conservadores se quedaron con sus ideas, como que por el proceso democrático y que como que se nos van a acabar los privilegios que tenemos, y por eso organizaron el golpe de Estado con Victoriano Huerta. Y lo mismo pasó con Benito Juárez en el periodo de la Segunda Gran Transformación, después de que se fueron aprobando las leyes de reforma, más de 200 leyes de reforma, pero sobre todo la ley de separación de los bienes eclesiales, de la separación del Estado y la Iglesia, o la ley del registro civil, etc. Entonces uno puede pensar que ya se aprueban las leyes, que además fue un avance democrático del país, y que entonces las ideas antidemocráticas, atrasadas, conservadoras, pues se van a esfumar. No, como hoy dijo el presidente, las ideas no mueren, las ideas siguen, y entonces los grupos conservadores pues fueron al extranjero a extraerse a Maximiliano de Habsburgo, y fíjense, de los avances democráticos de la República instauraron una monarquía con el emperador extranjero. Luego pues se tuvo que restaurar la República nuevamente. Entonces las ideas no mueren. Y en ese tema de que las ideas no mueren, pues él se refirió a una acusación que le están haciendo a él de manera cada vez más sistemática, persistente, los grupos del BOA y el famoso Frena, y que además se ve en las cartulinas que sacan cuando salen en sus camionetas a manifestarse, entre ellas que dicen que López Obrador nos está llevando al comunismo. Entonces hoy el presidente dijo, pero fíjense, esa es una idea, es un concepto, el comunismo es un concepto. Por eso decimos que se está dando paralelamente una lucha ideológica, y las ideas se expresan a través de conceptos, entonces es una lucha conceptual. Porque dice, entonces me acusan de comunista. Yo creí que iba a decir, pues si ser comunista es estar dando programas sociales, impulsando el apoyo para más de 20 millones de familias mexicanas, creando nuevas fuentes de empleo, programas de jóvenes construyendo el futuro, 100 universidades nuevas, servicio médico gratuito y de alta calidad que se espera tener, un gran sistema de salud en el país, como lo ha dicho el presidente, equiparable al de tal vez Dinamarca, etc. Bueno, si está haciendo todo eso y lo acusan de comunista, pues casi que el presidente estuvo tentado a decir, supongo yo, pues si me acusan de comunista por todo esto, pues que me anoten en la lista, ¿no? Pero él dijo, me acusan de comunista, pero muchas personas que me acusan ni siquiera saben qué es el comunismo. Ah, pero es una idea arraigada que se quedó, de que así ya sin más pensar que comunista, pues es ateo, que no creen en Dios, pero además pues que les va a quitar las propiedades a los ricos, aunque el presidente ha insistido, no se ha hecho ninguna expropiación tampoco. Pero fíjense, él dice, pues esto también se fomenta pues en algunas de los templos. Pero a ver, analizando este tema más en detalle, fíjense bien, a Fidel Castro todos dicen comunista, ¿no? Ya falleció, pero es el comunismo en Cuba, el comunismo. Y sin embargo, Fidel Castro recibió al Papa, y cuando llegó el Papa a Cuba lo recibieron miles y miles de cubanos. Entonces, si fuera cierto lo que dice, ¿no? Fidel Castro comunista, y entonces adoctrinó al pueblo en contra de la Iglesia Católica, etc., pues entonces, ¿para qué invita a Fidel Castro al Papa? Y fue una recepción apoteótica en Cuba. O sea, esa es una mentira que se ha planteado, y es una deformación del concepto de comunismo. Pero el presidente hoy también sacó esto. Pero insisto, esto se da en el tema de esta gran revolución ideológica. Entonces nosotros debemos tener mucha claridad en todos los conceptos. Y como lo dijimos en otra reunión, ¿qué es el comunismo? Para empezar tendríamos que preguntarnos ¿qué es el comunismo? Entonces si nosotros vamos a los libros de economía o a las ideas de Marx y Engels, el comunismo es la fase superior del socialismo.
Entonces, ¿qué es el socialismo? Bueno, el socialismo es un modo de producción donde la propiedad de los grandes medios de producción y del cambio, es decir, de las grandes empresas y de los bancos, esa propiedad no es individual, no es privada, pero repito, la propiedad de los grandes medios de producción y del cambio. ¿Por qué? Porque en esas empresas, por ejemplo, la CFE o ferrocarriles o teléfonos, trabajan o laboran miles y miles de empleados. Y entonces, además, muchas de estas empresas, como la generación de energía eléctrica, petróleos, ferrocarriles, etcétera, son empresas que de seguridad nacional, o sea, no se pueden dar a empresas privadas y menos a empresas transnacionales. Entonces, en el socialismo no existe la propiedad privada, pero de los grandes medios de producción y del cambio. Pero existe la propiedad de los medios de uso y de consumo. Mi casa, porque ahí vivo, la uso. De consumo, pues mi ropa, mi vestido, lo que como, mi alimento, etcétera. O sea, hay propiedad privada de casas, casa de campo, automóvil o mis 2 automóviles o mis 3, lo que yo pueda comprar, pero de manera honrada. Entonces hay que diferenciar. Entonces, una cosa es el socialismo, que además solamente hay realmente 2 países socialistas en el planeta. Uno es Cuba y otro es Corea del Norte. De Corea del Norte se sabe muy poco, ya lo hemos comentado. En algún momento hablaremos más a fondo de este tema. Pero entonces en el socialismo, pues todo el sistema de educación es gratuito en todos los países socialistas y de alta calidad. Y veamos el ejemplo de Cuba, que además mandó médicos preparados en Cuba a 65 países del planeta ahora para combatir el coronavirus, que además ahí ya crearon vacunas diversas, o más bien distintas vacunas contra distintos tipos de cáncer, la vacuna contra el vitiligio, y están muy avanzados en todo el tema de la medicina en Cuba, a pesar del bloqueo de los norteamericanos y de todas las fake news o mentiras que se dicen en los medios de comunicación desde hace décadas, a pesar de que dicen que son comunistas. Pero en el deporte, pues Cuba, solamente los ciegos no ven los avances extraordinarios que han tenido en deporte. Y en educación no se diga. O sea, con el programa Yo Sí Puedo han alfabetizado a millones de seres humanos en 3 continentes por lo menos. Pero entonces, insisto, el socialismo pues es un modo de producción donde no existe esta propiedad privada de los grandes medios de producción en el campo. Además hay un periodo de transición del capitalismo al socialismo. Ahí también hay pequeña propiedad familiar, cooperativas y también propiedad industrial de la burguesía alta, también siempre y cuando se sujeten pues a las ganancias moderadas y a las reglas del Estado. Hay un periodo de transición. En el caso del comunismo, pues el comunismo, imagínense la fase superior del socialismo. En este momento es una utopía para la inmensa mayor cantidad de los países del planeta. Pues en el comunismo la jornada laboral, de acuerdo a los estudios que hizo Marx, Engels y luego que se siguieron desarrollando, la jornada laboral va a ser de 4 horas. El desarrollo técnico-científico va a permitir que las faenas que hoy realizan, por ejemplo, de limpieza, los camiones de limpieza y demás, las hagan robots. O sea, es un estado o un momento de la historia de la humanidad altamente mecanizado, automatizado, robotizado, pero no como lo querían los neoliberales, para sobreexplotar a los trabajadores, no. Porque cuando los avances técnicos científicos se van introduciendo en las empresas, entonces en lugar de correr trabajadores en el socialismo y menos en el comunismo, se va cortando la jornada laboral, de tal manera que en el comunismo la jornada será de 4 horas y además el grado mínimo de preparación académica de la población sería el que hoy corresponde por lo menos a licenciatura, por lo menos, pero es mucho más. Entonces todavía nos falta, o sea, para que la humanidad llegue a esa etapa, falta. Pero como se fue metiendo la idea del ateísmo sobre todo y se explota eso, incluso ha habido videos donde algunos que se ligan con el grupo BOA o con el Frena, pues se lanzan como las cartulinas que aparecen,
que López Obrador nos quiere llevar al comunismo. Supongamos que así fuera, pues faltaría, no sé, Corea del Norte, que es el país más avanzado del socialismo, lleva 70 años construyendo el socialismo. Todavía falta, es una aspiración legítima y real, porque va a ser otra relación, también otros valores morales. Incluso el Estado va a desaparecer, o sea, y no es por una cuestión anarquista, sino es por el desarrollo de las cosas. O sea, entonces, pero necesitamos entonces conceptualizar bien las cosas. Y cuando veamos que digan, como así lo dicen los del BOA, y hoy lo explicó el presidente, que me acusan de comunista, pues yo diría que me anoten en la lista, ¿no? Pero explicar, el comunismo es fase superior del socialismo, México ni siquiera es socialista, yo en lo particular aspiraría a que así fuéramos y luego comunistas, claro, pero entendiendo los conceptos. Pero como él dice, las ideas no mueren, y lo que se desató en México, sobre todo a finales del siglo XIX y principios del XX, fue una oleada muy fuerte, acusando de comunistas, por ejemplo, a los trabajadores de Cananea, que exigían a los mineros de Cananea mejores condiciones de trabajo, y pues los masacraron, o a los obreros textiles en Río Blanco, en Veracruz, que también, o a los mártires de Chicago en Estados Unidos, también los acusaban de comunistas y de anarquistas. Entonces, y pues ya sabemos que les fincaron cargos falsos, y pues los sentenciaron a cadena perpetua o a la horca. Y eso ha sido, por ejemplo, ustedes han visto, o se la recomiendo, la película de Sacco y Vanzetti, italianos, que luchaban también por mejores condiciones laborales de los trabajadores italianos, comunistas, y pues les formularon un juicio que terminó con la vida de ellos. O sea, entonces ese concepto de comunismo se ha utilizado para satanizar a los que luchan por mejores condiciones de existencia material y espiritual de los seres humanos, sea mejores condiciones laborales para los trabajadores, o sea mejores condiciones de vida para la población en general. Entonces vamos poniendo las cosas en su lugar. Por eso repito y concluyo, está gestándose en el país una gran revolución ideológica, aparte de la que ya mencionamos de la revolución cultural, que van paralelas. Entonces concluiríamos diciendo, y creernos lo que dice el presidente. El pueblo de México en estos momentos es uno de los pueblos más politizados del planeta, y entonces esas afirmaciones de que el presidente nos lleva al comunismo, pues repito, entendiendo científicamente qué es el comunismo, pues sería excelente, pero aunque él quisiera no puede, porque ese es un proceso y un desarrollo histórico que lleva décadas. Entonces son falacias, pero tratan, repito, de confundir, porque este término, este concepto se ha satanizado. Entonces vamos alejando, a lo mejor es como expresaba Marx y Engels en 1848, cuando dieron a conocer lo que se llama el Manifiesto Comunista, que ojalá lo puedan también ver, está en internet. Decía, un fantasma recorre el mundo, el fantasma del comunismo. Pues ahora tratan de espantar a un pueblo como el mexicano, que ya está altamente politizado, con este término que lo deforman su contenido. Pues no lo van a lograr. Pero fíjense cuáles son los argumentos de la derecha. Siempre, como dice el presidente, en primer lugar son hipócritas, porque tratan de utilizar conceptos que en otro tiempo a lo mejor les dieron buenos resultados, pero ahora ya estamos en otra época muy diferente. Entonces vamos a avanzar juntos, pero requiere que todos nosotros podamos dedicar un pequeño tiempo a analizar, estudiar estos conceptos: comunismo, socialismo, capitalismo, nacionalismo, intervención del Estado en la economía, porque en el periodo neoliberal todo lo que hacía el Estado estaba mal. Es más, a través de sus medios de comunicación y del Círculo Rojo, en revistas, periódicos, televisión, radio, todo lo que hacía el Estado estaba mal. Y ahora lo que está haciendo no depende del Estado en sí, depende de la orientación del Estado. ¿Y qué orientación le está dando el presidente de la República al Estado mexicano? Pues ya le estamos viendo: programas sociales, no deuda, más bien mejor austeridad republicana, y crear condiciones favorables para el desarrollo pleno de los mexicanos,
que dé resultados y frutos como los que ya vimos la semana pasada, que científicos técnicos mexicanos desarrollaron con tecnología propia los ventiladores y además se patentaron. Pero ¿quién los patentó? El Estado mexicano. Es una patente del Estado mexicano, no es de ningún particular y mucho menos de ninguna transnacional. Entonces, la función del Estado que encabeza y dirige el presidente de la República es muy diferente, radicalmente diferente a la función entreguista que jugó el Estado mexicano en el periodo neoliberal. Es otro Estado distinto. Ese es uno de los elementos centrales de la Cuarta Transformación. Es un Estado distinto. Pues bueno, si te gusta lo que comentamos en el día de hoy, pues nos podemos comunicar a través de las redes que aparecen en tu pantalla. Te invito, porque hemos recibido con beneplácito que diario se suscriben cada vez más personas al canal de YouTube. Les agradecemos mucho a todos ustedes y los invitamos a todos a que se suscriban a este canal. Ahí encontrarán videos diversos que ojalá puedan ser de utilidad para todos los que nos escuchan. Muchas gracias por su atención.